Buenas tardes, mi nombre es Carlos Chapa y esta pequeña grabación constituye una versión online, si se puede llamar así, de una serie de estudios bíblicos que tengo el privilegio de compartir con otros en una cárcel aquí en Iowa. Y el tema de esta noche es el bautismo de Juan, ¿no? El papel que desempeñó Juan el Bautista en preparar los caminos del Señor, en predicar el bautismo, el sermón de arrepentimiento. Pero antes pidamos que sea Dios realmente el que nos hable y el que dirija esta pequeña video o presentación, como lo quieran llamar. Señor Dios Padre Celestial, gracias Señor por estar acá. Espero Señor que sea realmente usted que hable a través de mi persona, que aunque no soy digno Señor, usted nos puede utilizar Señor, si tratamos de acercarnos a usted, aunque no somos perfectos Señor. Dios Padre Celestial, no sé quién va a escuchar estas palabras, pero le pido que sea usted el que hable Señor, y que realmente sea una bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos muy humildemente esto. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer Juan capítulo 1, 19 al 28. Pero primero vamos a leer algo que ya hemos leído en otra parte de esta presentación bíblica. Pero para repasarlo, también porque habla sobre Juan el Bautista, es como una introducción. Capítulo 1 de Juan, leamos primero versículos 6-8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres?, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. El Señor bendiga su palabra. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, en aquellos tiempos los judíos estaban a la expectativa de que algo iba a ocurrir, algo grande, algo maravilloso, ¿no? Los judíos esperaban a el Mesías. Habían pasado ya 400 años en que el Señor Dios Jehová no había mandado a ningún profeta, juez o hombre de Dios. Estaban experimentando como una de las épocas negras del judaísmo, donde eran acosados por potencias extranjeras. Y en estos días, en los días de Jesús, los judíos estaban dominados por el imperio romano. Entonces ellos estaban en la expectativa de que alguien iba a venir y les iba a liberar, una figura política o militar. Y ellos esperaban que esa persona iba a ser el Mesías, ¿no? Entonces, en ese contexto histórico, se presenta un hombre vestido de piel de camello, ¿no?, con un cinturón de cuero, que comía miel silvestre y langostas, es decir, saltamontes, y comienza a predicar el reino de los cielos y el mensaje de arrepentimiento. Y al que mire eso, quizás, yo pienso, no le hicieron caso, ¿no? Una persona así vestida de una forma rara, ¿quién le iba a hacer caso? Pero después, ¿cómo se habrían quedado pasmados? Que la gente venía a montones, en masas, y no solamente la escuchaban, sino también se arrepentían. Juan el Bautista podía traer a la gente en masas y los podía llevar al arrepentimiento. Imagínense el escándalo cuando él también agarraba y predicaba e insistía que todos deberían arrepentirse de sus pecados, que todos deberían bautizarse, incluyendo los judíos y fariseos, la crema innata del judaísmo de la sociedad en aquellos tiempos. Él insistía que ellos también deberían bautizarse, ¿no? Entonces, esta persona ya era alguien conocida, y desde Jerusalén, aparentemente desde la capital,
espiritual del pueblo hebreo, porque la capital política creo que era Cesarea, ¿no? Era una parte del imperio romano. Entonces vienen y envían un grupo de fariseos, escribas, levitas, para preguntarle quién era él, ¿no? Y esta gente realmente no quería preguntar su nombre, porque ellos sabían que se llamaba Juan, conocida como el Bautista, porque bautizaba en aquellos tiempos. Y le preguntan quién eres. Esta gente había caminado varios días a pie o a camello para hacerle esta pregunta: ¿quién eres? No le querían preguntar su nombre, sino más bien ellos querían saber cuál era su propósito o misión en la tierra, qué se decía él de sí mismo, por qué predicaba así con autoridad y sobre todo por qué bautizaba, ¿no? Y por eso ellos tenían en su mente que Juan el Bautista podía estar enseñando que él era el Cristo. Ellos no lo creían porque nunca aceptaron a Juan el Bautista ni siquiera como un profeta, al contrario, ¿no? Pero querían saber qué es lo que él decía de sí mismo, qué es lo que él reclamaba hacer. Quizás pensaban que secretamente por ahí él estaba diciendo que él era el Cristo o el Mesías, pero no era así. Entonces le dice: ¿quién eres?, ¿no? Y ellos pensaron que quizás iba a ser el Cristo, y por supuesto, aparentemente por lo menos, Juan el Bautista podía figurar de que ellos pensaban que quizás era el Cristo, y él le dice: ¿saben qué? Yo no soy el Cristo, ¿no? Entonces, porque aunque hubiese sido el Cristo o el Mesías, que Juan no lo era, Juan el Bautista no era el Mesías. Jesús de Belén, que creció en Nazaret, era y es y será siendo el Hijo de Dios. Juan fue solamente el que preparó los caminos del Señor Jesús. Él les dijo bien claro que no era el Mesías. Pero aunque lo hubiese sido, los judíos en aquellos tiempos tenían una idea distorsionada de lo que iba a ser el Mesías. Ellos pensaban que el Mesías, como decía, iba a ser una figura política o militar, quizá un general, que les iba a guiar en grandes batallas militares, y iba a ayudar a los judíos a deshacerse de los romanos, y iban a tener nuevamente una nación, un pueblo independiente, porque no eran independientes. Tenían ciertas libertades religiosas, pero económicamente, políticamente, los judíos no eran independientes, no eran libres, vivían bajo el yugo romano. Y vemos también en el versículo 21 que viene y le preguntan otra vez, ¿no? Y le dicen si él era el Elías. Y ahora les voy a hacer una pregunta, quizás ustedes saben: ¿por qué creen que entre todos los profetas que hubo en el Antiguo Testamento, Isaías, Daniel, Ezequiel, Oseas, tantos profetas que hubo en el Antiguo Testamento, por qué los judíos les preguntan precisamente si Juan el Bautista era el profeta Elías? Yo creo que hacen esto porque Elías fue uno de los dos personajes bíblicos que nunca conoció la muerte. Dios se lo llevó así, lo arrancó de la tierra en carne y huesos, se lo llevó al cielo. La historia de Elías, cuando esto sucedió, es un poco larga. Leerla sería desviarnos de la lección de hoy día sobre Juan el Bautista, pero si quieren leerla, eso está en 2 de Reyes capítulo 2. 2 de Reyes capítulo 2, versículo 11 específicamente, es donde se menciona que Dios se lo llevó a Elías en un coche y unos caballos de fuego, en un remolino de viento, se lo llevó al cielo. Así es como Eliseo aparentemente lo vio, se lo llevó al cielo. Otra razón por la cual los judíos le preguntaron si era Elías, quizás es porque estaba profetizado, según su interpretación del libro de Malaquías, del profeta Malaquías, que Elías iba a venir en carne y huesos nuevamente, iba a bajar a la tierra, así como había subido al cielo en carne y huesos hace 900 años atrás, 900 años antes de Cristo. Ellos pensaban que Elías iba a venir primero y que él iba a venir inmediatamente antes del Mesías.